Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema del arrepentimiento, pero antes de dar inicio vamos a darle gracias a Dios por medio de una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en esta clase. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la sabiduría y el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Oramos a ti, Señor, en este momento, para que traigas revelación, Señor, a tu palabra, Señor, a nuestra vida, que nos ayudes a entender y comprender, Señor, tu voluntad en nosotros y que podamos, Señor, entender el significado de lo que es un verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has escogido, Señor, para aprender tu camino. Amén. Damos inicio a nuestra clase. Bienvenidos. Bueno, iniciamos nuestro tema del arrepentimiento, algo muy importante que el cristiano en sus primeros inicios debe entender es qué significa realmente arrepentirse. Creo que es una palabra que muchas veces nos la dicen y a veces es una palabra que puede sonar para muchos ofensiva, el hecho de que alguien venga y te diga usted tiene que arrepentirse, y a veces decimos, bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? En el tema del pecado pues veíamos realmente por qué el hombre era pecador y por qué la necesidad de aceptar que nosotros éramos pecadores. ¿Qué sigue después de aceptar que nosotros somos pecadores? Pues sigue realmente el paso de lo que es un arrepentimiento de nuestras acciones, o sea, empezar a corregir lo que ya identificamos como pecado en nuestra vida. El tema de hoy dice, tema el arrepentimiento, nivel 1, para perdón de los pecados. Si bien nosotros hemos entendido que debemos de reconocer nuestro pecado, debemos de entender de que somos pecadores, y el tema del pecado entre la parte 1 y 2, creo que nos quedó bien claro el por qué era necesario arrepentirse, los tipos de pecadores que había y de cómo Dios nos anima a que lo aceptemos, a través de cómo de un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, aquí en la diapositiva tenemos definición. Arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar o de plan de vida. El arrepentimiento es un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos. Ahora, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entendemos la necesidad de aceptar al Señor en nuestro corazón, pues entonces ahora vamos a aplicar lo que significa un arrepentimiento. Lo que quiere decir que es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud frente a lo que yo estaba haciendo, que ahora entiendo que estaba mal. Un ejemplo, ahora yo entiendo que decir mentiras está mal. Entonces yo ahora entiendo que debo de cambiar esa actitud y dejar de decir mentiras. Se podría dar como este ejemplo en lo que significa arrepentimiento. Hechos 2, 36, 37 dice la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, aquí estamos hablando de una porción de la Biblia donde Pedro por primera vez dice su discurso después de haber después de haber participado del Pentecostés, y en este primer discurso de él oficialmente hacia el pueblo de Israel empieza a hablarles sobre su actitud frente a nuestro Señor, de cómo ellos le habían crucificado, de cómo ellos habían menospreciado la salvación, habían tenido por poco aquel que había venido a dar salvación. Entonces cuando él empieza a predicarles, en ellos viene un sentimiento, digamos, de tristeza y de reconocimiento de que habían hecho mal. Entonces una de las cosas que ellos le preguntan a él es qué deben hacer para corregir lo que hicieron mal. Ahí empieza, digamos, algunos temas sobre ellos deben de aceptar al Señor, son bautizados, eso lo vemos todo en el capítulo de Hechos 2, 36 en adelante, y podemos darnos cuenta de que cuando hablamos de arrepentimiento implica que empiezo a tener una acción que va consecuente a lo que yo estoy sintiendo, o sea que
hemos reconocido que estamos mal, hemos reconocido que hay algo en nosotros que se llama maldad, que hay algo en nosotros que se llama iniquidad, hemos entendido que eso va a manifestarse y va a generar daño a nuestro alrededor, y hemos entendido de que ahora debemos de cambiar esa actitud y de reconocer de que estamos mal y debemos empezar a cambiar muchas cosas en nosotros que a Dios no le agradan y que también están trayendo consecuencias a nuestra vida. Continuemos. 2 Corintios 7:9 dice la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, un ejemplo donde dice: estoy gozoso porque ustedes han entendido de que deben de cambiar, o sea, de que hay una tristeza, pero de reconocimiento de que han hecho mal. Una de las cosas que tiene la sociedad de hoy en día, y es un problema muy grande, es que la sociedad de hoy en día tiene tanta dureza de corazón que la gente no piensa que ellos necesiten un arrepentimiento, porque ellos dicen, bueno, hay gente peor que yo, esa gente sí debería tener a Dios. Lo veíamos en el tema del pecado con el que es moral y el que es religioso, que ellos piensan que porque tienen actitudes morales aparente o que ellos de pronto profesan una religión en particular, entonces ellos no necesitan reconocer a Dios en su corazón, no necesitan reconocer que son pecadores porque hay gente peor que ellos. Entonces aquí vemos que Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y le está diciendo: me alegro de que ustedes, en pocas palabras, hayan entendido que necesitan arrepentirse de sus malas acciones, de que esto va a traer bendición, o sea, de que este sentimiento que ustedes tienen, pues va a ser para que se acerquen a Dios y no va a generar pérdida alguna, se podría decir de este versículo bíblico, de este capítulo. En la siguiente diapositiva vemos, dice: es el reconocimiento de haber pecado y firme determinación de alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida, de acuerdo con los parámetros establecidos por Dios. Bueno, el arrepentimiento, mucho más que, digamos, el arrepentimiento es algo que nos invita a cambiar la manera en que vivimos. Es de entender que todos los que llegamos al Señor, todos, absolutamente todos, pues llegamos con muchas cosas en nuestra vida. Sea un pagano, sea un moralista o sea un religioso, todos llegamos con cosas necesarias a cambiar y a erradicar de nosotros. El arrepentimiento, el cambio de vida, pues es algo constante. Al principio no va a ser fácil adoptar un nuevo estilo de vida porque ya llevábamos años viviendo de determinada manera y un día para otro nos dicen cambie su forma de vivir porque no es la correcta, ciertas actitudes están mal, pues generar esos nuevos hábitos en nuestra vida no va a ser fácil. Para eso tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. También lo veremos en un tema en el discipulado, las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Pero entonces cuando nosotros reconocemos eso, empezamos primero que todo a estudiar la palabra de Dios, a entender qué está mal en mí desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de un hombre, porque nos volveríamos religiosos, de entender de que nuestra perspectiva tiene que ser desde la perspectiva de Dios mismo. O sea, yo hago lo que Dios me dice que haga. ¿Por medio de qué? De su palabra. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios dice: hay que amar al prójimo, hay que perdonar al enemigo, hay que dejar de mentir, hay que dejar de robar. Entonces empezamos a tener un cambio de actitud frente a estas actitudes en nuestro diario vivir. Juan 16, versículos 7 al 15, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Uno de quienes nos ayuda realmente en el verdadero arrepentimiento es el Espíritu de Dios, e incluso mucho antes de que nosotros lo llegásemos a percibir en nuestra vida. El hecho de que usted está haciendo este estudio de discipulado y ya haya llegado hasta el tercer video, es un indicativo de que el Espíritu de Dios está generando en usted una obra. En algunos se sentirá muy fuerte, quizá porque en ellos hay más disposición o sed del conocimiento de Dios. En otros quizá no se haya percibido tanto porque aún están un poco dudosos. Bueno, ¿qué será esto de ser cristiano? Bueno, vamos a darle un intento, a ver si me gusta o no me gusta. Quizá esa actitud haga que el Espíritu Santo no trabaje con tanta libertad en la vida de esa persona y sea un poco más lento llegar a percibir su voluntad en nosotros o su obra. Pero lo que sí estamos seguros es que es una promesa del Señor, donde dice que Él va a venir y nos va a convencer de pecado por cuanto no creemos en el Señor. Muchos dirán, no, pero es que yo creo en Jesús, pero realmente en la palabra de Dios se define el que tiene fe, es el que lleva los mandamientos de Dios o que procura llevarlos, pero no de dientes para afuera, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dando a entender de que no porque yo diga de dientes para afuera que yo creo en Jesús, eso me hace a mí creyente. Volvemos y hacemos el mismo énfasis de la introducción. Ser creyente de nuestro Señor Jesucristo es ser discípulo de su enseñanza, ser discípulo de su voluntad, de lo que Él quiere. Y yo que digo creer en Él, pues yo voy a tener una vida dedicada a hacer su voluntad. Y a medida que voy avanzando en el conocimiento de su palabra, pues voy corrigiendo y voy aprendiendo a vivir como Jesús dice que debo de vivir. Entonces, cuando dice aquí en Juan 16:7 que el Espíritu Santo vendrá y me convencerá de que yo realmente no estoy creyendo en Dios, pues empieza esa incertidumbre de decir, bueno, es verdad, yo digo creer en Dios, pero realmente robo, realmente estoy haciendo cosas inmorales, realmente estoy haciendo lo malo. Uy, Dios mío, realmente yo no tenía una fe verdadera, sino realmente era de dientes para afuera que yo decía creer en ti. Entonces empieza ese proceso que todos nosotros pasamos por él, donde empieza ese reconocimiento de que vivimos mal, de que tenemos que corregir nuestra vida, y empieza a hablarnos de la justicia de Dios, empieza a hablarnos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de lo que es su palabra, de lo que es su voluntad, y empieza a haber una transformación en nuestra vida y empezamos a ver las cosas de manera diferente, y vemos también que nos convence de cómo Dios obra, de cómo Dios le da a cada uno lo que le corresponde, cómo no operan las leyes de Dios, cómo se mueve el reino de Dios, porque muchas veces nosotros queremos una justicia de Dios que nosotros no vivimos. O sea, a veces queremos que Dios sea justo con nosotros cuando nosotros no somos justos con nadie. A veces queremos que Dios responda a nuestra oración desde el egoísmo, nuestra oración desde el capricho, nuestra oración desde el resentimiento, pero realmente nosotros no cumplimos la voluntad de Dios. Ejemplo, le decimos a Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y muchas veces si alguien nos pide perdón y nosotros no perdonamos, entonces ¿cómo queremos ser perdonados si nosotros tampoco vamos a perdonar? O queremos que Dios nos bendiga, muchas veces las oraciones es Señor, bendíceme, dame comida, Señor, dame alimento, y cuando alguien pasa pidiendo comida por la puerta se la negamos. O preferimos que la comida se pudra en la nevera antes de la regalar a alguien necesitado. Queremos que Dios nos sane, queremos que la iglesia entera se preocupe por nuestra enfermedad, pero cuando alguien está enfermo nosotros no nos preocupamos por él, ni oramos tampoco por otros. Entonces cuando el Señor empieza a convencernos y nos dice, pero es que tú partes desde el egoísmo y quieres cosas que tú no das. ¿Cómo tú quieres que yo te dé todo cuando tú tampoco das? ¿Cómo quieres que
que tú percibir mi amor si tú no amas a nadie, porque el Señor dice que el que no ama no conoce a Dios. Entonces vemos todo esto y el Espíritu Santo empieza a convencernos a través de la palabra, a través de un corazón arrepentido, un corazón que reconoce que necesita a Dios. Es importante, antes de definir nuestro arrepentimiento y que cada uno se pruebe a sí mismo y se evalúe conforme a lo que vamos a ver en este tema, vamos a poder darnos cuenta si estamos experimentando un verdadero arrepentimiento o no. Esto es importante porque nos va a permitir corregirnos a tiempo en nuestra vida de creyente y nos va a permitir pues poder cambiar realmente como se debe. Entonces vamos aquí a la diapositiva, dice que no es un arrepentimiento. Bueno, entonces aquí vemos una representación de unas manitos pintadas donde hace como lo que es el ejemplo de la diversidad de religiones que existen hoy en día. Hay infinidad de religiones, de culturas, de sectas, muchas cosas. Hay infinidad de dioses. Más adelante en el nivel 2 estaremos hablando de las sectas y de los dioses de estas sectas. Pero digamos que en general la religiosidad, lo que veíamos en el tema del pecado, que la religiosidad o pertenecer a una religión no necesariamente a mí me hace alguien creyente y me hace alguien bueno delante de Dios, sino que profeso un tipo de, digamos, de religiosidad o de leyes o mandamientos humanos donde se resalta más bien el culto exterior que el interior. Entonces aquí dice, la actitud de algunas personas que creen que están dejando una religión por empezar otra. Suele pasar, yo creo que en la mente de muchos llegará, pero es que en la vida cristiana también hay mucha religiosidad. Es verdad, no debería ser así. Cuando nuestra vida de cristianos debería ser un testimonio de vida y no más bien un comportamiento de rituales o liturgia aprendida. Lastimosamente hay mucha religiosidad, es algo que no se puede negar, pero no quiere decir que porque se vea en el mundo cristiano este tipo de actitud, se vaya a descalificar lo que significa ser seguidor del Señor. Por eso estamos aprendiendo estos discipulados, para nosotros no caer en el lado de la religiosidad que dice seguir a Dios, a seguir al Señor, pero que realmente lo que está viviendo es una religión. Vamos un momento a Hechos 8, versículo 3. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire que es importante, lo leemos hasta el 22, que aquí vemos en Hechos un ejemplo. Simón era un hombre que seguía a los apóstoles, no es Simón Pedro, es otro Simón que está ahí en la historia. Y vemos que él empezó a mirar que ellos tenían manifestaciones de poder. Cuando oraban por las personas recibían al Espíritu Santo y eran bautizados, recibían dones. Bueno, había una manifestación de poder muy fuerte en ese momento. Entonces este hombre empezó como a codiciar y a querer tener lo que ellos tenían. En vez de decir, bueno, me gustaría tenerlo en el sentido bueno, de voy a orar, voy a estar pendiente de cómo eso va despertándose, él lo quiso adquirir con dinero. Entonces él les acercó y le dijo, venga, a mí me gustaría que me lo vendan, ese don que ustedes tienen, para que yo también ore por otros y estos se terminen pues cayendo o se terminen siendo bautizados, lo que él le quería decir a ellos.
Y vemos cómo el apóstol Pedro pues llega en un momento y le dice que eso es maldad en él, que se arrepienta de lo que está pensando, porque él piensa que el don de Dios se puede comprar cuando no es así, es algo gratuito. Entonces vemos que la religiosidad a veces se puede dar en la persona pensando que si él llega y tiene comportamientos elaborados, porque hay personas que llegan a una iglesia cristiana y dice, bueno, aprenden, digamos, a imitar, y esto hay que tener mucho cuidado, empiezan como a imitar a ciertos líderes y empiezan como a querer lo que esos líderes tienen, pero desde la envidia y desde la codicia, lo que vimos en el tema del pecado, y no de entender de que ese es el resultado de una relación con Dios y pues uno va a manifestar lo que tiene de Dios desde su interior. Pero este tipo de persona que es religiosa, pues es una persona que él va a querer aparentar. Entonces vemos que él hace cosas humanamente hablando sin la dirección de Dios que aparentan la santidad. Usted los ve que cambian, digamos, de manera de vestir drásticamente. Todo es culto externo, ¿no? Todo es un culto externo, pero cuando tú miras su manera de ser, pues vas a darte cuenta de que sigue con la misma ira, con la misma mentira, es mala paga, es grosero, es altivo. Entonces dice, bueno, ¿y este qué le pasó? No, pues que iba a la iglesia y mire con las que está saliendo. Entonces vemos este tipo que es una persona religiosa. Hay muchos así, infinidad de personas, y yo creo que más de uno nos hemos topado con alguien de esa forma, de que ellos viven una religiosidad y mantienen estatus, aprenden a ayunar no para que Dios los cambie, sino como para que todo el mundo diga, uy, mire cómo ayunan. Aprenden a orar no para acercarse a Dios y ser transformados por Él, sino para que todo el mundo diga, uy, mire cómo ora este hermano, mire cómo es. Quieren los dones no para el servicio de Dios, para darle a los demás ese servicio a través del don, sino que lo quieren para que sean admirados por los demás, para que los demás reconozcan en ellos lo que ellos son. Por eso, algo que se ha dicho mucho y es verdad, que yo en esa parte sí estoy de acuerdo, es que realmente si usted quiere orar para que la gente se sane, ¿por qué no va a un hospital también y ora por ellos? ¿Por qué no va a una cárcel y predica la palabra de Dios? ¿Por qué no va por las calles y le predica la palabra de Dios al que está en la calle comiendo basura? ¿Por qué no va a un parque y le predica a los jóvenes que están consumiendo drogas? ¿Por qué no le predica la palabra de Dios? ¿Por qué pasa esto? Porque el que es religioso y quiere apariencia, él necesita cámaras y él necesita que lo graben y que lo exalten y que lo suban, digamos, de nivel a través del reconocimiento. Entonces eso no es un verdadero arrepentimiento, es simplemente que él es otro Simón, que está viendo que a través de la vida cristiana él puede obtener fama, beneficios y muchas cosas, pero realmente su corazón no está arrepentido. Por eso nosotros debemos de ser muy celosos. Y aquí lo digo, ahora que usted está iniciando su vida cristiana, sea celoso de quien sigue, sea celoso del pastor, de la pastora, del líder, de la persona que usted está siguiendo, y realmente cerciórese de que le está enseñando algo que es de Dios, que realmente esa persona en su corazón tenga el deseo de buscar a Dios. No estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando de un testimonio real de lo que la persona está viviendo. Si usted ve algo que realmente no está bien de un predicador, y se ve mucho en las redes sociales, si a ti un predicador te mete odio por otro predicador, si a ti una persona te habla odio durante una hora en un video, pues realmente esa persona es una religiosa, él tampoco está arrepentido, él está hablando de alguien que no se arrepintió, que es alguien que está haciendo lo malo, pero él también le falta arrepentirse porque está haciendo algo que Dios dice que no debe de hacer, que es estar juzgando. Entonces, cuando nosotros vemos eso, uno dice, no, esto no me edifica porque esto trae religiosidad y esto me va a dañar mi corazón. Entonces, mejor no, yo lo aparto. Escuche quien realmente lo edifique. ¿Cómo sé yo que me estoy edificando? Pues estoy floreciendo en el Señor, estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo, mi vida está siendo transformada, estoy aprendiendo a ser como el Señor. Ahí usted puede decir realmente que lo que usted está escuchando le está sirviendo a usted para ser diferente. Entonces la religiosidad no es un verdadero arrepentimiento, y esto es algo que se ve mucho en las generaciones pasadas de los cristianos, es de que hay demasiada liturgia en cuanto a muchas cosas, y eso ha generado que las nuevas generaciones tengan un choque en cuanto al evangelio, porque lo ven como algo que se impone, más no como algo que nace a través del Espíritu Santo en nosotros. Vamos con la segunda persona, que es la
que siente remordimiento. Este tipo de persona es la que siente, dice acá, sentimiento de pesar o tristeza que se siente después de haber hecho lo malo, sin de verdad experimentar un verdadero arrepentimiento. Bueno, vamos a explicar esta parte. Existe, digamos que el 99% de las personas en algún momento de su vida van a sentir remordimiento después de haber hecho algo malo. El único 1% que es la excepción a este sentimiento es aquel que se considera como una persona psicópata, la cual realmente no tiene esa capacidad de diferenciar entre lo que es bueno o malo, lo que es tristeza o felicidad. Son personas que realmente no tienen esa capacidad y se consideran psicópatas, y pues nosotros los que somos hijos de Dios pues entendemos que también eso tiene que ver con demonios en la vida de esta persona, aparte pues de la inclinación mental que tiene. Pero el resto de seres humanos en algún momento va a sentir remordimiento de haber hecho algo que considera está mal. Esto tiene que ver también mucho con la manera en como nosotros hemos sido criados. Si nosotros fuimos criados en una familia moral, aunque no fuera cristiana, pues se nos enseñó ciertos tipos de cosas que están mal según pues la moral que ellos aprendieron. Entonces, que está mal mentir, que está mal de pronto robar. También en algún tipo de persona religiosa, pues estas personas, como lo veíamos en el tema del pecado, manejan cierto tipo de moral aprendida de acuerdo a lo social. Entonces, estas personas cuando cometen una acción que a ellos se les enseñó que estaba mal, pues van a poder sentir, digamos, algo de remordimiento al ser descubiertos. Pero no quiere decir que porque hayan sentido ese sentimiento en su corazón, realmente lleguen a arrepentirse, o significa que lleguen a cambiar esa actitud, sino que se sienten mal porque fueron descubiertos. Voy a colocarles un ejemplo. Está como el que consume droga en la familia, pero él lo hace donde nadie lo ve. Y en la familia se habla y se menosprecia, ¿no? Que esos consumidores, que no sé qué, que no sé cuánto. Y él escucha, hasta se ríe, opina de esas personas cuando él lo hace. Pero resulta que llega el día en que lo descubren y él va a llorar, él se va a sentir mal, él se va a sentir arrepentido. Y puede que unos días llegue a cambiar, incluso hasta lo puede dejar por un tiempo. Pero tarde que temprano va a volver a recurrir en esa acción porque él lo está haciendo desde sus fuerzas. Entonces después lo va a hacer, puede caer en esta forma, o lo hace ya donde todo el mundo lo vea porque ya le da igual, o lo vuelve a hacer a escondidas. Esto aplica para muchas situaciones en la vida de este tipo de persona, de los que sienten remordimiento, como aquel que, digamos, le gusta el alcohol, aquel que está en fornicaciones, en adulterio, bueno, en muchas cosas que van a ver. Entonces la persona va a ser descubierta y de una va a sentir, claro, tristeza, va a llorar, va a desgarrar su corazón y muchas cosas, pero a la final no va a corregir su mala acción. Por eso aquí se denomina que no es un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento implica tener la responsabilidad de ir corrigiendo esa actitud, de empezar a tomar decisiones que permitan que esa actitud en mí sea corregida. Por ejemplo, si yo tengo un problema de drogadicción y realmente yo estoy arrepentido delante de Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Primero, pues tomar responsabilidad de que necesito de Dios. Segundo, empezar a leer la palabra, empezar a ayunar, empezar a disponer mi corazón, a tener tiempos de sanidad interior, bueno, muchas cosas para que realmente sea libertad a mi vida, a mi alma de lo que tengo, a reemplazar amistades, porque si una persona es consumidora, pues no puede andar con personas que consumen hasta que él no sea fortalecido. Muchas veces el error de un consumidor es que a los 8 días de arrepentirse vuelve que a querer rescatar los amigos cuando él apenas también está en su proceso. No, primero cambio, me fortalezco y después voy y conquisto al mundo, que eso debería de ser lo más lógico en estos casos. Entonces el remordimiento es ese sentimiento de que me siento mal porque me descubrieron. Puedo llorar como el que es infiel, no, esposa, lo siento, no lo quise hacer, pero es que realmente, pero a la final vuelve e incurre con el tiempo, con los años. Entonces realmente no se arrepintió, sino que realmente sintió eso porque fue descubierto. Se ve mucho en el inicio de la vida cristiana y muchas veces a veces la gente no lo entiende.
cuando llega alguien nuevo a la vida cristiana, todo el mundo llega con dolor, necesidad, algo necesita de Dios, la mayoría, el 99%. Realmente es muy poco el 1% de los que realmente llegan a buscar de Dios sin necesidad de que les solucione algo, o sea, que necesiten ser sanos o bendecidos. Es muy poco ese tipo de personas, pero las hay. Casi la otra cantidad sí necesita algo de Dios. Cuando empiezan que sí, que la iglesia, empiezan con eso, o son descubiertos en cosas, en actos inmorales, en drogas, bueno, en cosas muy fuertes, al principio se siente como esa actitud, que quieren cambiar, pero cuando usted empieza, digamos, vamos a hacer el discipulado, vamos a hacerlo de sanidad interior, entonces la gente empieza para atrás. No, lo que pasa es que yo tengo que trabajar, yo tengo que ir al gimnasio, yo tengo que hacer esto, no, es que realmente son muchas horas, no, es que no me queda tiempo ni de ver la clase grabada. Entonces usted empieza a ver la cantidad de excusas que esta persona empieza a sacar con una única finalidad: es no quiero seguir al Señor, si no quiero ser cristiano, yo realmente vengo aquí porque me pillaron y no tenía de otra, y ahora pues realmente que ya todo se calmó, que ya no hay más consecuencias, o que ya obtuve lo que quería realmente, pues yo realmente quiero volver a mi vida pasada. Este tipo de persona es de las que dura un tiempo y vuelve atrás. Dura un tiempo y vuelve atrás. Usted las va a ver mucho, y yo creo que de pronto muchos las podremos identificar. Estas personas no son realmente unas personas arrepentidas, son las que le echan la culpa a todos los demás de su vida. Ellos dicen: no, es que Dios no me quiere libertar, es que Dios realmente no me ama, es que Dios realmente no tiene cuidado de mí, y hacen ver a Dios injusto porque sus acciones muestran de que ellos realmente no han podido cambiar. Pero cuando usted mira más a fondo la vida de este tipo de persona, te vas a dar cuenta que realmente nunca tuvo un corazón arrepentido. Te voy a poner este ejemplo: si una persona es adicta a la pornografía y es una persona que tiene inmoralidad en su vida, un verdadero arrepentimiento es que va a erradicar el computador de su habitación. Él entiende que tiene una debilidad terrible por la inmoralidad. ¿Qué va a hacer esa persona si realmente se arrepintió? Va a sacar ese computador de su pieza, va a bloquear ese computador, le va a pedir ayuda a su familia, le va a decir: por favor, ayúdenme, de que a cierta hora no haya internet. O sea, él va a clamar, va a decir: bueno, ayúdenme a orar, voy a ayunar, voy a meterme con Dios, quiero que me saquen esto dentro de mí. Pero el que realmente no se ha arrepentido, por debajo cuerda va a mirar sus videitos: no seamos tan religiosos, no, venga, esto ya se está exagerando, ¿cómo es que yo voy a sacar el computador de la pieza? Pero es que tienes una debilidad, que es la pornografía, y en este momento necesitas salir de eso. Tienes que poner realmente límites contundentes para lo que estás pasando. Si no los tienes, pues no vas a poder salir de allí. Entonces, el que nunca se ha arrepentido de verdad, a la final echa la culpa a Dios de que él no ha sido libre por culpa de Dios, cuando realmente en su corazón nunca ha habido una disposición para arrepentirse. Está el que vuelve atrás porque extraña el mundo, entonces no, es que ser cristiano es muy aburrido. Realmente al que le parece aburrida la vida cristiana es el tipo de persona que su enfoque de vida es trago, baile y ya, y libertinaje. Este tipo de persona, por supuesto que la vida cristiana le va a parecer aburrida, pero cuando es una persona que entiende que la vida es mucho más que esas tres cosas, de que tiene que estar el estudiar, estar el tener un deporte, el practicar una actividad, un hobby, hay tantas cosas por hacer en el día a día, que realmente lo que es el vicio, el trago y el libertinaje no tiene nada de importante en la vida de una persona. Entonces, el que no ha entendido esto se va a aburrir un fin de semana. Porque si él ve que el fin de semana no hay trago, no hay parche, como se dice en los jóvenes, no hay salida, pues entonces, ¿para qué la vida? Entonces esta persona empieza a volver atrás, y a la final nos dimos cuenta que nunca se arrepintió de verdad, sino que sintió fue solo remordimiento porque lo descubrieron en una mala acción que le habían enseñado en su momento. Vamos a 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, aquí vemos algo. Cuando Dios toca nuestro corazón y esta persona realmente tiene un arrepentimiento, él va a sentir también dolor. Pero aquí hay una diferencia entre que siente dolor
por un arrepentimiento genuino y el que siente dolor por un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? El que es tocado por Dios para arrepentimiento y tiene un arrepentimiento genuino, él se va a sentir mal por la manera en que vivió, pero va a empezar a generar cambios contundentes en su vida. Por ejemplo, se va como mínimo a descargar la Biblia en el celular, va a invertir en comprarse una Biblia, o sea, él empieza a hacer cambios significativos. Va a decir, bueno, de toda la semana, ¿qué días hay cultos? Voy a procurar congregarme 2 veces para aprender. Bueno, en la iglesia donde estoy, ¿qué más dan? Ay, dan un discipulado, dan estudio, voy a tratar de tomar alguno de los dos mientras voy aprendiendo. O sea, empieza a ver, aunque hay un sentimiento, digamos, de dolor, esta persona es impulsada a tener un cambio de vida. El que siente remordimiento, no. Y dice que la tristeza que produce el mundo es para muerte. Este tipo de persona se siente mal, llora, se angustia, pero no quiere salir de donde está. Y vamos a ver muchas personas que están en el piso, pero no quieren ser levantadas. Muchas veces, a veces a los consejeros, las personas se le refieren como y no pudieron ayudarlo. Y tanta gente que hay aquí, no pues que están muy llenos de Dios, pero la gente ignora realmente que es difícil levantar al que no quiere levantarse. Es difícil porque en la vida cristiana no existe la mano mágica, no existe, ven, yo te pongo la mano para que tú seas transformado de un día, de un segundo para el otro. No, existe el ser cristiano, es ser responsable de mis acciones, ser responsable de mi vida espiritual, de entender de que yo tengo que vivir una vida en santidad, de que tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia, y no estamos hablando por obras, ¿no? Porque a veces hay una mala enseñanza y vamos a ver más adelante lo que es fe con obras y fe sin obras, esa diferencia. Hablamos de que el ser cristiano debe de haber una manifestación. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo no crezco, ¿y cómo voy a crecer si yo no cojo la Biblia y la leo? ¿Cómo voy a crecer si yo no le oro a Dios? ¿Cómo voy a crecer si yo no hago morir? Porque la palabra de Dios dice, haced pues morir en vosotros las obras de la carne. Y a través de cómo hacemos morir la carne, a través de tiempos de ayuno. ¿Cómo hacemos para tener una relación con Dios si no tenemos tiempos de oración con Él? Si no nos sentamos a hablar con nuestro Padre, a pedirle dirección, a pedirle fuerza, a pedirle consejo en muchas áreas, pues no voy a crecer como cristiano. Entonces aquí nos está enseñando es que el que sufre ese remordimiento jamás busca el acercarse a Dios realmente, sino que quieren es que las personas lo acerquen. Y muchas veces pasan administraciones, a veces estamos en oración y hay personas que nunca se conectaron, nunca cierran sus ojos, nunca hablan, nunca oran y nos damos cuenta y tienen unos problemas terribles, terribles. Y el único que se los puede solucionar es el Señor, pero esta persona no quiere disponer su corazón. Entonces a ese tipo de persona se le denomina que siente remordimiento, mas no un verdadero arrepentimiento. Ahora vayamos a Mateo 27, versículo 3 al 5. Aquí vemos algo que se ve como un ejemplo claro de lo que es Judas cuando entregó a Jesús. Vemos que Judas, aquí dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos que el que tiene este tipo de actitud, en el caso de Judas, Judas no pidió perdón. Mira que Judas anduvo siempre con Jesús hasta lo último antes de entregarlo. Y Judas conocía la enseñanza del Señor, que si pecamos podemos confesar nuestros pecados, que si realmente nos arrepentimos podemos pedir perdón y vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Judas tenía un conocimiento de qué venía después de un verdadero arrepentimiento. Pero vemos que en el caso de Judas, después de que ve, digamos, la situación que genera el haber entregado a Jesús, él siente es una tristeza, pero para matarse, y va y se ahorca, se suicida este hombre, y realmente vemos que el futuro de todo aquel que no tiene un verdadero arrepentimiento es que va a tomar decisiones que van a ser peor que lo que realmente
era lo que tenía. O sea, gente que se va a suicidar, gente que, o sea, va a dejar su familia, va a dejar su trabajo, bueno, tantas cosas que puede llegar a suceder porque realmente nunca quiso abrir su corazón a Dios. Entonces, en medio de su angustia y su desesperación, pues Satanás aprovecha esto y la persona tiende muchas veces a quitarse la vida o a tener otros comportamientos, digamos, desfavorables para él. Entonces, aquí queda, digamos, clara esta parte entre la diferencia de alguien que siente dolor para transformar su vida, inspirado por el Espíritu Santo en su corazón, de decir, uy, sí, tremendo, yo no me conmueva misericordia, pero bueno, a partir de hoy lo voy a hacer. Y está el que siente remordimiento porque lo descubrieron, pero a la final nunca tomó la decisión de corregir lo que hizo. Seguimos con el tercer tipo de persona. Aquí vemos en esta imagen, es una imagen que está muy clara. La mujer tiene una cara aparentemente de dolor, pero de lado vemos que realmente se goza de lo que está pasando. Y vemos que la hipocresía no es realmente un verdadero arrepentimiento. Eso lo vamos a ver tanto en gente que va a la iglesia como gente que no va. La hipocresía es algo que está en el ser humano y cuando uno tiene al Señor en el corazón, eso es bastante fuerte. Dice fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Esto es tremendo, porque la hipocresía hace parte de todo ser humano y mucha gente dirá, no, yo no soy hipócrita. La verdad es que nosotros mismos, si no estamos guiados por el Espíritu Santo, podemos tener hipocresía y no darnos cuenta. Vamos a 2 de Pedro 2:20. Dice acá, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, esto es una palabra muy fuerte, la verdad, sobre lo que está hablando aquí Pedro, y es que, en 2 de Pedro, y es que habla de que habiendo conocido la palabra, volvieron atrás o vuelven atrás y vuelven a sus acciones pasadas. Entonces les voy a poner varios ejemplos. Está tanto el físico como desde el corazón. Digamos, hay personas que van a conocer que algo está mal, que realmente no lo deben hacer y aparentemente no lo hacen para guardar una apariencia. Pero donde nadie los ve, ellos lo hacen, ellos practican esas cosas y tienen lo que se llama una doble vida. O sea que cuando nadie los ve, ellos vuelven, digamos, a sus acciones malas, vuelven a hacer sus cosas. Hay gente que es cristiana en la ciudad donde vive, pero cuando se va de visita a otra ciudad se le olvidó que era cristiano y se comporta de otra manera. A eso se le llama hipócrita también, o sea, él finge algo que no es. También está a nivel del alma, a nivel del corazón. Muchas veces hay personas que van a fingir amor por otros que no tienen y lo van a abrazar y le van a decir Dios te bendiga, hermana, y por dentro va a decir uy, cómo te odio o qué fastidio. Vamos, más o menos el ejemplo de la imagen, vamos a ver que tiene como una doble personalidad. Tremendo es porque muchas veces el ser humano ignora esto, pero casi la mayoría tiene esa actitud. Cuando alguien está predicando, cuando alguien está haciendo algo, el fingir pensamientos contrarios a la cara que está mostrando es hipocresía. El hecho de yo aparentar lo que no soy es hipocresía. Por eso nosotros los que somos cristianos o seguidores del Señor tenemos que entender de que nosotros no debemos de manejar fachadas. Mostramos lo que somos y lo que hemos aprendido y hasta dónde hemos llegado por amor y la misericordia de Dios. Pero tratamos de que nuestras reacciones sean concordes a lo que piensa nuestra mente o lo que siente nuestro corazón. Tratamos de no manejar una doble vida, o sea, por fuera yo soy alguien y por dentro soy alguien completamente diferente. Lo más tremendo es que en algún momento Dios va a permitir que el cobre se pele. Por eso el que no ha nacido de nuevo, el que no se ha arrepentido, verdaderamente,
pues realmente llega el momento en el que va a salir su verdadero yo. Por eso es que usted ve a veces incluso pastores o personas de altos rangos en la vida cristiana, de un momento a otro se descachan y dicen, uy, pero ¿y este qué le pasó? Pues realmente esta persona era hipócrita. Pero cuando hablamos de hipocresía no es el que predica la palabra de Dios, sino el que realmente no la aplica. Ahora, pongámonos la mano en el corazón y miremos, porque a veces es bueno decirle a otro hipócrita, pero la pregunta aquí no es mirar la hipocresía del hermano, que muy probablemente la tenga, sino cuánta hipocresía hay en mí. El verdadero arrepentimiento no consiste en que yo mantenga pendiente de la vida del otro para juzgarlo, sino que yo mismo me juzgue a mí y diga, bueno, ¿cuánta hipocresía hay en mí? Muchas veces nosotros le decimos, es que en la iglesia no hay amor, es que a estos hermanos les falta amor y yo no volví a la iglesia porque les falta amor. La pregunta es, ¿tú amas? ¿Tú realmente das el amor que exiges? Tú vas a los orfanatos, vas a las clínicas, vas a donde las personas de calle, das ese amor, porque si no tienes ese estándar realmente en tu vida auténtico, pues la Biblia, la palabra de Dios, lo denomina hipocresía. Por eso es que Jesús atacaba tanto a los fariseos, porque los fariseos, digamos, entran en este esquema que está aquí en la diapositiva, era de que los fariseos eran buenos apuntando con el dedo a otros, incluyendo a Jesús, pero ellos no practicaban nada. Muchas veces la gente desea una iglesia perfecta, pero ellos no son perfectos. Ellos desean que en la iglesia no haya ningún error, ninguna cosa que los afecte, digamos, intelectual o moralmente, pero a veces con cosas mínimas, y la persona llega y contraataca, no, es que ellos son esto, y la pregunta es, ¿tú eres todo lo contrario realmente? ¿Tu fruto realmente muestra a Dios? Y vamos a darnos cuenta de que todos los seres humanos en algún área de su vida tienen hipocresía. El hecho de que yo critique a alguien y yo no aplique ese mandamiento, ahí es donde se está denominando la hipocresía. Entonces, aquí para reflexionar, en mi caso me pongo como ejemplo, cuando yo miro este ejemplo, yo me doy cuenta que en mi vida puede haber religiosidad, en mi vida puede haber costumbres religiosas y es algo que nos debemos de cuidar, porque entre más avanzamos en el evangelio, podemos coger mañas religiosas, por eso tenemos que tener cuidado de siempre ir a la palabra y evaluarnos y limpiarnos y sacar de nosotros la religiosidad y no permitir que eso se siembre en nosotros. Pero si yo identifico religiosidad, debo de corregirla. Si yo estoy viendo que estoy recurriendo en un comportamiento inadecuado, en algo que no está bien delante de Dios, pues realmente, y veo que no me corrijo, pues puede que esté experimentando remordimiento y no un arrepentimiento genuino en esa área. Esto es para los que ya llevan algún tiempo en la vida cristiana. Ahora la hipocresía, vuelvo y le digo, todo el mundo tiene algo de hipocresía en su vida, suena feo, pero es la verdad. Entonces yo tengo que evaluarme y decir, bueno, Dios, ¿cuánta hipocresía hay en mí? Porque es bueno apuntar con el dedo a otro y juzgarlo, pero ¿y yo, Señor, cómo soy? O sea, yo aplico tu palabra como es, o realmente en mí hay doble cara. Aparento tener una cara de mansedumbre y cuando llego a la casa acabo con media casa a gritos y vulgaridades, y en la iglesia pongo una cara de santo que lo único que falta es que me quiten los zapatos para salir volando, o realmente soy como soy en la iglesia, soy en la casa, o sea, no manejo una doble moral. Entonces, si yo veo que yo estoy manejando una doble moral, entonces ahí me doy cuenta que soy hipócrita. ¿Qué pasa si las redes sociales se me quedan abiertas? Realmente lo que yo veo allí es de acuerdo a lo que yo profeso en mi fe. Realmente si alguien llegase a ver mi Facebook sin la contraseña, si alguien llegase a coger mi celular, si alguien llegase a mirar mis dispositivos, ¿qué encontraría? ¿Encontraría el dispositivo de un hijo de Dios que es auténtico, o encontraría a alguien que realmente está siendo mala persona, está viendo cosas inadecuadas? Todas estas cosas tenemos que preguntárnoslas, porque esto nos va a ayudar a salir de la hipocresía en nosotros. Entonces vamos a empezar a corregir. Eso es lo que significa el verdadero arrepentimiento, que significa cambio de mentalidad, cambio de estilo de vida.